Como continuación de la clase anterior que fue presencial, veremos ahora el mismo ejemplo, pero esta vez con una inserción, pero una inserción un poco más compleja. Esta vez vamos a insertar un libro. Como podrán recordar, un libro está compuesto por un ID libro, un ISBN, que es el código universal, digamos, que se utilizan para los libros, para identificarlos, el nombre, la editorial y el autor. ¿Cómo vamos a hacer esto? Como sabemos, ID libro no tiene es autoincrementable, así que no habrá necesidad de colocarlo en el insert. Como pueden ver, los únicos campos que necesitamos son el ISBN, el nombre, el ID editorial y el ID autor. Los valores que vamos a insertar: ISBN es un varchar, así que lo insertamos así entre comillas. Lo mismo con el nombre, que vamos a insertar Leyendas de Guatemala. El ID editorial y el ID autor. El ID editorial sería 3, que sería Piedra Santa. ID editorial Piedra Santa. Estamos referenciándonos con la llave foránea a que el editorial es Piedra Santa. Y el 1, que es por el ID autor. El autor es Miguel Ángel Asturias. Entonces realizamos la inserción. Es opcional si quieren colocar punto y coma, pero es por etiqueta, digamos así, cuando uno programa. Ahí estamos. Bueno, cuando uno programa, pero realmente no es programar en una base de datos, más bien es insertar y estar jugando con queries o consultas. Vamos a seleccionar, vamos a ver lo que hay en la tabla de libros. Ya tenemos Leyendas de Guatemala con editorial 3 y ID de autor 1. Bueno, esto lo hemos visto desde SQL Management, pero obviamente este tipo de inserción es bastante tediosa, se podría decir. Como el usuario final no va a meter, digamos, el ID 3 y el ID 1, no, le sería demasiado molesto. Por eso mismo, como en la clase anterior vimos los combo box en una aplicación de Visual Basic, podemos realizar esta operación. Veamos aquí el libro. Vamos a colocar un ISBN cualquiera, el nombre. Podemos usar a este autor, su obra Una vida. Con un control C y un control V basta. La editorial podemos escoger cualquiera, no importa. Y tenemos a Rafael Arevalo Martínez, este ya lo había ingresado. Si se dan cuenta, esa es la funcionalidad de los combo box. Es más fácil la inserción. Para nosotros los programadores podría decirse que es un poco más complicado hacer esto, pero para el usuario final su resultado sería que el sistema es más dinámico, más fácil de entender. Nuevo autor insertado cuando le doy en agregar. Bueno, vamos a ver un libro, y como pueden ver, el ISBN fue insertado. Bueno, entonces, ¿cómo hicimos eso? Como recordarán, estos combo box, vamos a ver dos formas de llenar un combo box. Primero, como en la clase anterior vimos, el combo box se llena, digamos, presionando este botón que se encuentra en el combo. El data source, que ya vimos cómo se configura. El display member, que sería el nombre. Como en el data source especificamos qué tablas vamos a utilizar, preferiblemente seleccionamos solamente las que vamos a utilizar, no seleccionen todas.
El display member mostraría, digamos, como yo solo seleccioné la tabla de editorial, solo me va a aparecer el nombre y el ID editorial. Seleccioné el nombre, que es lo que va a aparecer en el combo box. El value member es un atributo en el combo box, que sería, digamos, el objeto, o bueno, lo que se selecciona, digamos, el nombre X, digamos, tiene un ID 5. El atributo combo box va a tener, que sería el selected value, se llama así el atributo. Tendría como valor el ID editorial del valor seleccionado, del member seleccionado, el miembro. Llamémosle miembro, como dicen, como son las palabras técnicas aquí en Visual Basic. El selected value no es tan necesario, pero sí es preferible que lo dejen igual, digamos, que el value member. Muy bien. Con eso ya tenemos el ID editorial. ID autor. El ID autor no tiene ninguno, pero ¿por qué así? Porque quiero enseñarles una segunda forma para hacerlo, el modo programable, en vez de estar configurándolo aquí. Aquí puede utilizarse consultas simples, pero no solo existen las consultas simples en C#. Por ejemplo, vamos a ver, nos metemos a este método, lo vamos a estar utilizando y explicando. Vamos a ver una consulta un poco compleja, pero del tipo select. Esta. Si recuerdan, para meterse al autor y ver los datos del autor, simplemente se hacía un select apóstrofe o asterisco, from autor, seleccionar a todos, que esto significa todos los campos del autor, de la tabla autor. Con este select seleccionamos el ID autor, separado por comas mostramos todos los campos que queremos. El ID autor, por ejemplo, si quitemos esto por ahora, solo es para mostrar el estado más simple de esta consulta. Select ID autor from autor. Con esto solo estamos mostrando el ID autor en la tabla autor. ¿Qué estamos haciendo aquí? Con coma estamos diciendo otro campo que queremos mostrar, que se muestre. ¿Qué campo queremos que se muestre? Podemos crear campos compuestos. Los campos compuestos son como su nombre lo dice, es la composición de varios campos. Como nombres y apellidos son tipos varchar, se pueden concatenar. El varchar, como había explicado antes, es como un string en Visual Basic, es una cadena de texto. Entonces, ¿qué hacemos? Los concatenamos. O aquí lo que hice fue que los concatené, pero también con un espacio en blanco, o bueno, con un espacio para que los nombres y apellidos no aparezcan combinados. Puede utilizarse una coma, por ejemplo. Ejecutamos. Autor. Y este as nombre completo es el nombre que le estamos dando al campo. Si no lo colocamos, no habrá un nombre para la columna, pero es más recomendable que si les asignen un nombre para que puedan recordar, o bueno, sepan qué es ese campo compuesto que están haciendo. Si se dan cuenta, incluso podrían hacerlo con números, como ID autor. Podemos crear otro ID autor, podemos repetir incluso el mismo campo. Y este ID autor le sumamos 5, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? 4, 9, aquí a todos los de estos, de no column name, de la columna sin nombre, son ID autor más 5, 5, 10, 1, 6, 2, 7. 1005, 1010, 1004, 1009. Bueno, esos son comandos básicos, pero la consulta que nos interesa es esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como había dicho, vamos a cargar con esta consulta toda esta tabla, o sea, esta tabla que tenemos aquí, ya compleja, la vamos a cargar. Usemos espacio aquí. La vamos a cargar de forma manual.
en el combo box. El combo box que estamos utilizando sería cmd autor. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a la clásica, como la inserción. La inserción, ¿qué es lo que hacíamos? Dim con as new SQL connection, declaramos nuestro connection, SQL connection. Esto es nuevo, con SQL adapter, con nombre de los nombres son irrelevantes. Bueno, en el ejemplo sí es relevante, pero pueden ponerle cualquier nombre que deseen. Dim da a SQL data adapter, dim dt as new data table. Solamente uso nombres abreviados, así para facilitarme, o para, porque recuerdo que así eso significa. Usamos un try. Ya no voy a explicar para qué sirve el try y el catch y con su finally, porque ya sabemos qué significa. Connection string, la cadena de conexión que habíamos asignado, que se recuerdan lo habíamos colocado en el load. Lo pueden declarar incluso en con tal que lo declaren, o bueno, que la cadena de conexión exista antes de realizar la conexión, o bueno, de realizar esta acción, funcionará, todo funcionará. Connection open, bueno, con.open, abrimos la conexión, el data adapter, o bueno, el objeto data adapter que creamos, le seleccionamos nuestro comando. ¿Cuál va a ser nuestro comando? Esa es otra forma en que podemos hacerlo. Como recuerdan, en los otros ejemplos utilizábamos esto, command type y command text. Esta es otra forma. Si se dan cuenta, hacemos un new SQL command, este comando es y lo encerramos entre paréntesis. Si se dan cuenta, es como un tipo especial de método, pero no hablemos tanto de solamente es de que dentro de este método tiene dos parámetros: la cadena de conexión, no la cadena de conexión, la cadena que vamos a utilizar para ejecutar, o bueno, la que se va a cargar en el combo box, coma la variable conexión, el variable que tiene al objeto SQL connection. Al data adapter utilizamos un método uno de sus métodos que se llama fill, data adapter fill, y metemos como parámetro el dt, que sería data table. Combo autor. Ahora seguimos con esto. El cmd autor, su data source. ¿Qué estamos dando a entender aquí? Data source, como su nombre en español significa, data source, la fuente de datos, o sea, ¿con qué vamos a cargarlo? ¿Qué vamos a utilizar? El dt, el data table, que sería una tabla de datos, que la llenamos aquí, si se dan cuenta. La llenamos con qué? Con información de DA, que es ese data adapter, y el data adapter se basó en este comando, que sería la consulta compleja que hicimos anteriormente. El combo autor, como en el caso anterior, o bueno, como vimos en la forma gráfica, cmd autor.displayMember, el miembro, nombre completo, o sea, lo que va a mostrarse. ¿Y qué es nombre completo? El alias que le habíamos colocado a esta columna compleja que habíamos creado, que es la concatenación de los nombres y apellidos. cmdautor.valueMember. ¿Quién es el value member? O sea, es el ID autor. ¿Qué sería podemos colocarle un alias si lo deseáramos, como
a los campos simples como ID autor, digamos, pegado, y colocarlo aquí. O igual va a funcionar. Y cerramos la conexión. Todo esto en un método que nosotros estamos creando, que se llama llenar cmb autor. ¿Y dónde vamos a ejecutar esto? Pues preferiblemente debería ser en el load. Aquí está, en form 1 load. Como había explicado, este es el método especial de los formularios o de los forms, que se ejecuta cuando se carga todo, cuando se abre, digamos, una ventana. Cuando se abre el formulario, el formulario, ventana, hay papas, patatas, ahí la misma cosa. Va. Llenar combo autor, lo ejecutamos. Puede ejecutarse en cualquier lado de aquí, pues, pero ahí solo ya será el criterio del programador. Bueno, como si se recuerda, bueno, a ver. Sí. Si se dan cuenta, en algunos métodos nosotros estamos utilizando este método, llenar combo autor. Este método, si se dan cuenta, este proceso se realiza. Es como se realiza cada vez que... O sea, lo podemos ejecutar como un refresh o como una forma de refrescar el combo box cuando queramos. Digamos en porque aquí estamos insertando un autor. Este método le pertenece aquí a autor. Cuando le damos a agregar, ejecuta todo, digamos, insertamos el autor conforme a los criterios que siempre hemos estado utilizando, el insert, y cuando finaliza todo, cerramos la conexión, llenamos el combo autor de nuevamente para que la nueva inserción aparezca en el combo box, autor. Muy bien, pero ¿para qué hicimos todo esto? Simplemente es, como dijimos, vamos a facilitarle al usuario final la inserción. Para nosotros, o sea, se nos complica para nosotros los programadores, pero ahí vamos a ver. Agregar, se complica, pero no tanto. Dim editorial y dim ID autor as integer. ¿Qué estamos haciendo aquí? Declaramos dónde vamos a guardar el editorial y el ID autor. Si se recuerdan, en la inserción que hicimos, aquí necesitábamos los números 3 y 1 en vez de los nombres, o bueno, cuando sería más fácil insertar el editorial y el autor, pero como estamos utilizando varias tablas, necesitamos los IDs con que se referencian a las otras tablas con la llave foránea. Dim ID editorial y ID autor, estas vamos a guardar, como dije, los valores. ¿Cómo los vamos a guardar? Primero que nada los vamos a guardar dependiendo lo que haya aquí. cmb editorial.selectedValue. ¿Se recuerdan de esos dos combos? Esos dos combos, como dijimos, el value member, o bueno, el display member. El display member muestra, digamos así, los nombres y todo eso, lo que seleccionamos. Que en este caso el editorial será el nombre de la editorial, pero internamente existe este valor. Lo que se seleccionó, lo que se seleccionó es lo que va a mostrar, o lo que va a guardarse en este selected value de combo editorial, cmb editorial. Pero selected value no va a regresarte un integer, va a regresar un valor así que no tiene tipo, porque el programa no es tan inteligente, digamos, para castearlo así automáticamente. Utilizamos un método que se llama directCast para convertirlo a integer. DirectCast necesita dos parámetros: uno, el valor que necesitamos, el valor que se quiere castear, y el tipo que se necesita, que es integer. Se va a convertir en integer. Un momento. Perdonen, aquí no es, aquí es string. ¿Por qué es string? Porque
Al final les voy a explicar después por qué es string. ID editorial y ID autor deben ser string. ID editorial y ID autor, y porque son string las variables, tenemos que convertirlas, estos integers, a string con CSTR, el cast más sencillo, bueno, más común que se utiliza. Se preguntarán por qué no hicimos esto directamente. Desde CMD selected value, CMD editorial.selected value a CSTR, pues no es posible. Ahí sí ya son puros clavos. Así que no puede controlar. Bueno, por eso se tiene que hacer tanto casteo. dim conexión, como siempre, un SQL connection, un una variable con punto connection string igual a la cadena de conexión, siempre tenemos que fijarla. Abrimos la conexión y la cerramos en el final. dim cnd a SQL command, esto ya lo vimos como el tipo de comando que necesitamos. Command type, si se dan cuenta es como la misma consulta que estábamos haciendo aquí en esta cadena. Insert libro, bueno, aquí tendré que hacer insert into libro, ISBN, nombre, ID de editorial y ID autor. El ISBN directamente lo escribimos, por eso solo utilizamos un textbox. Si se dan cuenta, no olviden las comillas porque estamos manejando textos en SQL Management, porque las comillas no se van a incluir solas, solo con txt isbn.text, txt nombre del libro.text. Si se dan cuenta, es la misma cadena. O sea, esto es como que lo estuviéramos metiendo entre comillas. Bueno, más bien sería así. Lo estamos concatenando. Los valores que no manejamos, o bueno, que no están estáticos, los intentamos insertar. Perdón. Así. Bueno, aquí solamente solo se complica más. La cosa es de que esta cadena estamos ejecutando este comando, pero lo estamos ejecutando como que si fuera una cadena de texto aquí. Bueno, los últimos dos valores, como siempre, todos separados por coma. Bueno, estos últimos dos valores son enteros, por eso no llevan las comillas, los apóstrofes como los otros dos primeros. ID editorial y ID autor, por eso se necesita que sean strings aquí arriba, porque no podemos concatenar un string con un número entero, solo strings con strings. ID editorial y ID autor. ¿Y dónde los conseguimos? Del CMB editorial selected value y el CMB autor selected value. Hicimos el casteo. Bueno, los dos casteos en ambas variables. Ejecutamos el query, que es la forma más común de ejecutar un query. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que dice aquí? Ejecuta una instrucción de transact SQL en la conexión y devuelve el número de filas afectadas. Esto en español significa, en cristiano, que ejecuta una consulta SQL y devuelve el número de filas afectadas. Y se hicieron varios inserts, entonces tendría que decirte tal vez que unos 3 inserts así, digamos, metidos entre este
entre esta cadena de texto. Tendría que decirte 3 columnas aceptadas. Bueno, lo vamos a ver después. Así podemos ejecutarlo solo así. CMB execute new query, nuevo autor insertado, termina. Si no hay una excepción, no va a tirar nada de esto de que programa con la base de datos. Se va a ir a Family, va a cerrar la conexión y llenamos el CMB autor como había explicado antes. El CMB autor, que es para refrescar, digamos, refrescar el combo box. Ya vimos cómo funciona una inserción, pero igualmente démosle de nuevo. Intentemos el mismo autor, o sea, porque realmente no conozco más autores. Pero podemos probar con otra editorial. Nuevo autor insertado. Si intentamos la misma inserción, problema con la base de datos, falla por la unique key. Nombre del libro. El nombre del libro está repetido. Bueno. Cerramos el programa y revisemos la base de datos. Seleccionar un libro. Aquí está, Manuel Aldano. La editorial es 1003, porque es de las últimas que inserté. Y el autor es el mismo.